Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Les habla su servidor, el pastor Sandres, de la iglesia de Montclair, California. Le invito a que tengamos una oración para poder entrar en el estudio de la Biblia. Oramos. Padre y buen Dios, te suplicamos en este momento de que tu Espíritu Santo nos pueda dar la dirección al abrir tu santa palabra y que sea una bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Estaremos estudiando una serie titulada La unidad y las relaciones rotas. El día de hoy estamos estudiando amistad restaurada. Y estaremos usando un texto bíblico de las Sagradas Escrituras localizado en Romanos capítulo 5, versículo 10, donde el apóstol Pablo dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Noten ustedes que en este texto bíblico nosotros podemos encontrar un mensaje muy especial para la iglesia de hoy. La iglesia en muchas ocasiones tiene episodios de desunión. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre ha estado trabajando para traernos a la unidad. Las relaciones en la iglesia a veces se ponen un poco tensas. Nosotros no somos los primeros en eso. Si notamos cuando leemos las Escrituras, vamos a encontrar que la iglesia primitiva, a pesar de haber recibido el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la iglesia en ciertas ocasiones se vio en unos momentos críticos, creyentes, miembros de la iglesia, en un episodio de tensión y necesitaban entonces ayuda para volver a regresar a lo que es el ideal de Dios, tenernos en unidad. Por eso este texto bíblico nos ayuda a reconocer de que Dios siempre está trabajando en la vida de cada creyente que milita en la iglesia. El ministerio del Espíritu Santo es muy especial para nosotros entonces. Notamos de que Él está dispuesto a que cada uno de nosotros nos podamos acercar a Dios, y no solamente con Dios, sino también con las demás personas que militan en la iglesia. Pero también el ministerio del Espíritu Santo incluye derribar las barreras en nuestra relación con Dios y con los demás. De modo que necesitamos nosotros entender de que Cristo es el único que puede traernos a la unidad. En el tiempo primitivo notamos de que la iglesia fue trabajando hacia ese punto, y la Biblia entonces registró en el capítulo 2 de Hechos, versículo 1, que la iglesia estaba unida. Dice ahí la Biblia que estaban unánimes juntos. Sin embargo, al pasar los meses, al pasar quizás varios años, encontramos que ya no era así. Había un problema, había una división, pero el Señor fue trabajando siempre en las personas para poder arreglar los problemas. Por ejemplo, vamos a ver 3 personajes que la Biblia nos presenta en los cuales entraron en una división o una contienda que no era necesaria, pero se produjo. Estamos hablando del apóstol Pablo, el apóstol Bernabé y el jovencito Juan Marcos. La Biblia nos relata de que el apóstol Pablo, después de su conversión, él comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, él estaba solo tratando de levantar su ministerio, pero no progresaba. De repente entonces Bernabé sabe de Pablo y va en busca de él y lo invita a formar un equipo. Por lo tanto, los dos formaron un equipo maravilloso y comenzaron a crecer, se hicieron amigos. El ministerio de ellos comenzó a crecer al punto de que la iglesia fue bendecida y la misma iglesia
impuso las manos sobre ellos para que continuaran predicando este bendito evangelio. Pero llegó el momento de que el apóstol Pablo le dice a Bernabé que necesitaban regresar a las iglesias para visitarlas y animarlas nuevamente en lo que ellos les habían presentado. Pero Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos. Pero sucede de que en el historial del ministerio de ellos, este muchacho Juan Marcos había desertado, los había abandonado. Cuando ellos andaban presentando ese bendito evangelio, Juan Marcos vio que no era fácil predicar el evangelio. Entonces regresó a casa y esto no le pareció muy bien a Pablo. Le disgustó, le molestó, sintió que este muchacho estaba jugando con el ministerio, que no era responsable con lo que Dios le puso en sus manos. Por eso, entonces, él no quería que volviese a estar en el equipo. Pero Bernabé era una persona que le gustaba dar segundas oportunidades. Así como él fue a buscar al mismo Pablo para que su ministerio creciera, Bernabé miraba en Juan Marcos un joven que podía también desarrollar un ministerio especial. Pero Pablo no lo entendía en ese momento porque, como algunos de nosotros a veces no tenemos tanta pasión por el evangelio y cuando alguien nos decepciona, no queremos darle una segunda oportunidad. Pero Juan Marcos necesitaba una segunda oportunidad. Entonces la Biblia nos dice de que ellos se separaron por causa de esta discusión y las relaciones entonces se rompieron. Sin embargo, con el tiempo, el apóstol San Pablo fue reconociendo de que si él era el apóstol de la gracia, aquel que predicaba el perdón, necesitaba perdonar y darle una oportunidad a este muchacho Juan Marcos. De modo que la Biblia más adelante nos dice que el apóstol Pablo reconoció de que Juan Marcos creció en su ministerio gracias a la ayuda de Bernabé. Bernabé tomó una posición en la cual le tocó no ser influyente más en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque después de esa discusión ya no apareció más él en el escenario. Pero al final, Juan Marcos se convierte en un evangelista para la gloria de Dios y hasta nos regaló entonces el evangelio de San Marcos. Y el apóstol Pablo entonces nos dice en la segunda epístola que le envió a Timoteo de que Juan Marcos ahora le era útil para el ministerio. Mis queridos hermanos, a veces nosotros nos ponemos en una situación tan dramática en el cual no entendemos, especialmente a los jóvenes o aquellos que están recién bautizados en nuestra iglesia y queremos de que ellos puedan funcionar al mismo nivel de aquellos que tenemos mucho tiempo resolviendo el ministerio de Jesús. Necesitamos nosotros entonces comprender a las personas en su momento de aprendiz hasta que puedan convertirse en grandes discípulos de Jesucristo para predicar este bendito evangelio que el Señor nos ha dado. Porque nosotros necesitamos esperanza y cada persona necesita también esperanza, necesita la oportunidad de crecer en su ministerio. Y eso es lo que el apóstol Bernabé hizo con este joven Marcos, Juan Marcos. Luego el apóstol Pablo pudo entonces decir confiadamente de que este muchacho le fue útil en el ministerio en sus últimos días de predicación del evangelio. Así que te invito a que tú seas parte de aquellas personas que dan buen testimonio para que otros puedan crecer en el evangelio. Te pedimos de que en este momento podamos nosotros depositar nuestra confianza en la persona de Jesús, porque Él nos puede ayudar a crecer en nuestro ministerio. Oramos. Padre buen Dios, gracias por la bendición que nos has dado de escuchar tu palabra. Queremos pedirte de que sea una gran bendición para cada uno de nosotros y que nos ayude a crecer en nuestro ministerio para presentar el evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.